presencia de todos ustedes acá. Sé que este es un horario bastante complicado, difícil, ¿no? Tengo que agradecer a la casa, por supuesto, al edificio acá, ¿no es cierto?, a las acciones que nos prestamos, pero también a la casa editorial, agradecer a Silvia y agradecer a Pablo, que me dan por segunda vez la posibilidad de alojar en su editorial una obra, en este caso esta obra. Sin duda es una apuesta que hicieron con este profesor, así que estoy profundamente agradecido por eso y espero que nos vaya bien, ¿no? Luego, quiero decir que varias de las cosas que han planteado Loreto, Juan Carlos y Igor respecto de presencias y ausencias en el libro, ¿no? Son cuestiones que algunas me acompañaron, otras sentí que me faltaba todavía maduración respecto de algunas cuestiones, y otras derechamente las dejé ahí para lo que venga, ¿no? Obviamente. Pero debiera decir en primer lugar que este libro buscaba, yo diría derechamente, una especie de diálogo vindicatorio, ¿cierto? De diálogo que pusiera en lugar una experiencia histórica, pero que la pusiera en visión, digamos, con justicia, ¿no? Que la pusiera en visibilidad sin el menor ánimo de ponerme, digamos, del lado de aquellos que habían castigado, perseguido y aniquilado a esta organización revolucionaria. Eso en primer lugar. Por lo tanto, si alguien, sé que no en el presente, pero si alguien quisiera buscar una especie de lectura objetiva en el sentido tradicional de la historiografía, evidentemente no la va a encontrar, digamos, ¿no? Si es, por supuesto, objetiva una construcción histórica que da cuenta de sus fuentes, de los procesos, digamos, de los actores con los cuales ha dialogado, de los contextos en los cuales esos actores se han constituido históricamente, evidentemente, digamos, eso está aquí. Pero es una historia hecha, y pensando en la palabra correcta, digamos, hecha ¿cuál es la palabra? A pesar que tú me ibas a secuestrar estos días, hecha con amor. No a secuestrar la palabra, digamos, pero bueno, en este sí, ¿no? Con cariño, claro. Entonces, recupero esas palabras, esas conceptualizaciones de nuevo al lado nuestro, porque siempre han estado al lado nuestro, ¿no es cierto? Hecha esta reconstrucción con cariño, con cercanía, con ternura, como decían los compañeros del altar. Y no podría ser de otra forma, porque si bien toda obra historiográfica va conociendo su sujeto y a través de la narrativa conoce a los autores y más de un profe dirá, no empatice con los actores, digamos, eso es inevitable. O sea, uno empatiza, por supuesto, con los actores. Y en este caso no tuve que empatizar con los actores coincidiendo con los documentos, ¿no? Ni leyendo declaraciones, empaticé con los actores porque los actores vivían conmigo. Y eso es fundamental. Y entonces cada vez que había algo ahí complejo, yo sentía que dialogaba, ¿no es cierto?, con un actor al cual conocía. Y a veces tuve la oportunidad en algún momento de ir a preguntarle, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Pero ¿y por qué pasó este asunto? ¿No? ¿De qué se trata esto? Estaba ese diálogo, pero ese diálogo se dio también después en el tiempo, ¿no? En la reconstrucción de un, digamos, hipotético actor que tenía en mi cabeza también, digamos, ¿no? Y seguía esos diálogos. Entonces yo diría un trabajo que busca colocar en el plano historiográfico una actuancia que es histórica, ¿no? Y en tanto que actuancia histórica, me parece que, por supuesto, está sujeta a juicios y a evaluaciones, ¿no? Desde todas las disciplinas y desde la política y desde quienes, digamos, conocieron esa actuancia en tanto que actuancia histórica, y a sus lectores también. Pero también hay una subjetividad que se constituye, y es la que yo intento también mostrar, ¿no? Y dialogar con ella. La subjetividad de gente que comparte una y dos, y también incluso casi hasta 3 generaciones. 1, 2, 2 y medio, ¿no? Generaciones de militantes revolucionarios
desperdigados por el territorio, desperdigados en distintos lugares sociales, haciendo múltiples cosas en la vida cotidiana, teniendo hijos, teniendo amores, teniendo sueños, y combinando esas cosas con la lucha revolucionaria en el contexto de la dictadura. Es decir, una subjetividad que se constituyó tratando de ser, viviendo la revolución y la vida misma. Y los actores lo señalan muchas veces, políticamente y también personalmente. Hay por ahí una figura que dice un compañero, yo en la revolución tuve a mi compañera, tuve a mi hijo, viví y amé. Por lo tanto, no es una historia de sujetos paradigmáticos, desarraigados, ¿no? Sino que es una historia donde la subjetividad es como la subjetividad de nosotros. Llegamos aquí, vinimos apurados, en fin, nos resfriamos, y junto con eso, ¿no?, pensamos filosóficamente, supongamos, ¿no?, y aspiramos a cosas complejas en la vida, a cosas importantes, y a comer algo rico. Esa es la vida. La vida es eso. Y esa es la subjetividad que nosotros hemos intentado recoger en este trabajo. La subjetividad de gente común y corriente que soñó lo mejor para todos. La juventud, la subjetividad de gente que sabía de sus limitaciones y soñaba con un país donde no hubiera limitaciones para nadie. Me parece que esa generosidad que tomó la forma de lo político tenía que ser, por supuesto, destacada, descubierta, divulgada, compartida. Entonces, yo creo que ahí hay un plano respecto del cual, por supuesto, acontecían, ¿no?, cosas, detalles como una dictadura, digamos, ¿no?, detalles como una represión permanente, detalles como una crisis económica, detalles como una escena, digamos, internacional latinoamericana y mundial de confrontación, en el cual parece que la toma del cielo estaba ahí cerquita, ¿no?, estaba a la vuelta de la esquina, se podía. Acontecían cuestiones como que en un momento los mismos militantes, lo recuerdan así, dicen, sentíamos el aliento del pueblo en la orejita. ¿Qué significaba eso? Bueno, significaba simplemente que la estrategia de la transformación revolucionaria, la experiencia de la organización, la experiencia de un mundo social organizado en lo político, en lo cultural, etc., era una experiencia, como dicen los actores, ¿no?, una experiencia de pueblos enloquecidos. Uno diría en la jerga tradicional, ¿no es cierto?, un alza de movimiento de masa, ¿no? Así se dice. Pero bueno, nuestros actores dicen una experiencia de pueblos enloquecidos. ¿Qué era eso? ¿Qué era un pueblo enloquecido? Bueno, un pueblo enloquecido era lo que acontecía en ese aquí y ahora, ¿no? Que hoy día uno dice que es estático eso, ¿no? Qué palabra, ¿no?, aquí y ahora, medio budista ser. Bueno, era el concepto de la época. Era una expresión política que surgía de la vivencia política. La vivencia política de aquí y ahora hacer la revolución. El futuro era ahora, en el presente, digamos. Una apuesta, ¿no?, histórica de ese momento. En ese sentido, la actuancia de los actores yo la reivindico como moderna. No es ni premoderna, no es ni posmoderna, es fundamentalmente moderna. Entiende la historia en un sentido, entiende que la historia se construye, que no se construye ni por la magia, ni por una alteridad trascendental, se construye sobre la voluntad racional, sistemática y trabajosa de mujeres y hombres y jóvenes que quieren algo para sí, y que ese algo para sí va a producir algo concreto, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, en la historia. Esa es, resumiendo miles de obras de la modernidad, digamos, obviamente, esa es la definición de la modernidad. Creer que el tiempo nos lleva a alguna parte, que la vida tiene algún sentido, digamos, que no hay un fatalismo. Y por lo tanto, estas militantes y estos militantes se mueven en ese sentido, en un sentido histórico, ¿cierto?, en un sentido histórico muy fuerte que es propio del siglo XX. Habitan un momento, y eso lo logramos, digamos, levantar allí, en un momento en el cual el enloquecimiento de los pueblos, suena raro la palabra, el enloquecimiento de los pueblos, está por todas partes. Los pueblos están enloquecidos en América Central, están enloquecidos en África, ¿no es cierto?, del norte y del centro. Los pueblos van tomando diversas herramientas, discuten con aquellos que quieren liberarlos,
para lograr la liberación. No siempre están de acuerdo los pueblos, digamos, con sus vanguardias, ¿no? Que los van a salvar. Pero reclaman esos debates y esa existencia. Hay un debate muy fuerte. Y los militantes están mirando experiencias. Miran a la Revolución Cubana, han mirado, ¿no es cierto?, Vietnam, la generación de los más jóvenes mira Nicaragua. Pero también se miran otras experiencias que en el sentido común nuestro no aparecen tan cercanas, pero que van a ser muy influyentes respecto de lo ejemplar. La revolución iraní. Esto es raro, suena, ¿no? Pero no es tan raro. O sea, ha existido una dictadura, tal cual ha existido en Filipinas, ¿no es cierto? Y en Filipinas estaba allí Ferdinand Marcos, ¿no? Y acá estaba el Shah, ¿no es cierto? Reza Pahlavi. Y esas eran las noticias que veíamos. Hoy día, bueno, ustedes, mucho WhatsApp, ¿cómo se llama? TikTok, TikTok, eso, TikTok, en fin, ya. Montones de información y los niños saben lo que pasa en Corea, BTS, ¿cierto? Idol, en fin. ¿Saben lo que pasa en Corea? Bueno, nosotros en ese momento con lo que había, y estos militantes, ¿no es cierto?, con lo que había, sabíamos lo que estaba pasando en el Sáhara Occidental y el Frente Polisario. Ese Frente Polisario avanzaba, era una cosa muy buena. Y si la OLP avanzaba, era una cosa muy buena, digamos. Y usted estaba al otro lado del planeta y sabía que la Arafat estaba peleado con el otro, en fin. Pero estos eran los compañeros del mundo. Y las luchas de Palestina y las luchas del Polisario, ¿no es cierto?, y las luchas de Nicaragua y las luchas del pueblo de Irán cuando se levanta en contra de la opresión del Shah, Reza Pahlavi, entonces también eran nuestras luchas. Yo no entendía muy bien si esta gente era marxista, leninista, maoísta o islamista o no sé qué, digamos, nada lo mismo, ¿no? Lo que importaba es que había, y vuelvo a la conceptualización de las compañeras y los compañeros, que había un enloquecimiento de los pueblos. Eso es lo que había. Y en el enloquecimiento de los pueblos, entonces, caía el Shah de Irán, ¡pum!, Reza Pahlavi al piso, colgado, terminaba el Shah. Y caía, ¿no es cierto?, Somoza, porque el pueblo estaba enloquecido, entonces el pueblo votaba a Somoza como había votado, ¿cierto?, a otros dictadores, ¿no? Y la lucha revolucionaria, en la cual por supuesto había un debate y conflicto y quiénes somos aquí los más bacanes, ¿no?, para hacer esto, ¿ya?, estaba por todas partes, evidentemente, pero el resultado era que con insurrección, con guerrilla, con paros obreros, con luchas, con todas las luchas, ¿no?, caían, ¿no es cierto?, la dictadura y se avanzaba en la construcción de una vida mejor, podríamos decirlo. En el contexto, por supuesto, un escenario internacional favorable, estoy hablando en clave de la época, ¿no?, favorable al campo popular, el daño, así se dice. Bueno, y entonces nuestros actores, hoy aquí convocados, ¿no?, participan de ese enloquecimiento, pero no participan, y aunque estén las emociones allí fuertes, ¿no es cierto?, los compromisos completos del cuerpo en eso, y el riesgo del cuerpo en eso, participan con una racionalidad, porque son modernos. Una racionalidad que define una estrategia, que define una táctica, que analiza la existencia de una triada de poder, que es la que ha generado el golpe para algo. No existe la dictadura, ¿no es cierto?, para provocar el mal. Existe la dictadura que a través del mal quiere provocar entonces la construcción de un tipo de sociedad capitalista, garantizar la perpetuación del capitalismo, y advierten nuestros autores que quieren hacer otra cosa nueva, construir un nuevo tipo de capitalismo, ¿no?, que ya se está nombrando en algunos lugares del planeta, incipientemente en ese momento. No es hoy, ¿no? Son varias décadas de atrás, y se dice el neoliberalismo. Eso es muy interesante. Y se comienza a gestar entonces una crítica no solo política y económica, sino que también una crítica cultural. ¿Sí? Hay algo que nos va a hacer este sistema a nosotros, ¿no?, en nuestro mundo interior, digamos, ¿no? El capitalismo, distinto, está provocando, y aquí le voy a prestar una palabra del otro, le está provocando una nueva subjetividad a nuestro pueblo. Entonces se oponen racionalmente dos discursos, dos visiones, ¿no?, dos analíticas sociales. Una que apunta a sostener un sistema
y la otra que apunta a entender, cuestionar y transformar ese sistema en otra cosa. ¿Qué otra cosa? Aquí se discute y se dialoga también con perspectiva de análisis. O sea, muchas palabras complejas para definir procesos complejos de la economía, la política, la sociedad y la cultura. Y aquí los autores dicen, bueno, queremos un Chile popular. Se construye un lenguaje que simplifica las cosas, pero que las expresa muy claramente. Un Chile popular, ¿cuándo? En la estrategia, en la táctica, en el futuro, no, en el aquí y ahora. ¿Cómo? Bueno, mediante el pueblo en llamas. ¿Qué era eso? Bueno, esa era la insurrección de los pueblos, ¿no? Eso eran los pueblos enloquecidos. Pero estarán los pueblos solos, expuestos allí. ¿Qué ha ocurrido en Irán, en Nicaragua, en Cuba, en Vietnam? Bueno, lo que ha ocurrido es que los pueblos han tenido organizaciones que están en su interior, que los acompañan, que dialogan, o que se critican, o que se tensionan, que tienen contradicciones, pero avanzan. Avanzan porque tienen una diversidad política en la construcción de su utopía, que no es una utopía etérea metafísica, es una utopía histórica, ¿cierto? Y entonces van dotándose de un lenguaje que va explicando esa realidad y ese sueño, esa anticipación, que resulta muy comprensible, ¿no?, para los jóvenes de la década del 80 en este caso. Pero que permite a su vez un diálogo con la gente que ya no era tan joven. No puedo decir los viejos porque aquí nadie es viejo, no somos viejos nunca, ¿no? Así que estamos bien. Pero permite un diálogo intergeneracional. Y dialogan entonces formaciones, trayectorias militantes, experiencias de lucha, la experiencia de la represión en la dictadura, del dolor, toda la metáfora de la muerte dialoga con esta construcción de una metáfora de la vida, del aquí y ahora, ¿no es cierto?, el hacer, la felicidad, que es la revolución, aquí, y dialogan sin mayor conflicto, digamos. Eso acontece dentro. Y me pareció entonces que esa era una historia que merecía ser contada, ¿no es cierto? ¿Para qué tanta vuelta? Me parece que una historia así es la historia que necesitamos siempre. Siempre necesitamos una historia así. Bueno, en ese momento era complejo, ¿no? A propósito del Lautaro, el nombre. Lautaro recorre, más bien habita un pasaje que ya ha existido en otras partes de América Latina y del mundo. Digamos, las luchas se identifican con las luchas anteriores, porque son luchas dentro de la historia. No son luchas por fuera de la historia. Dialogan dentro de la historia, se identifican dentro de la historia porque quieren darle un lugar al presente en la historia. Si yo no quiero darle un lugar presente en la historia, inmediatamente me estoy desalojando yo mismo. Por lo tanto, el primer gesto político era definirse históricos, ocupar un lugar y buscar entonces un hilo conductor, como lo buscaron, ¿no es cierto?, los sandinistas con Sandino. En rigor uno podría decir, sí, pero Sandino era un liberal. Sí, pero el Sandino de los sandinistas, no, ya no era liberal. Fue recuperado. Uno podría decir, sí, Manuel Rodríguez, que sé yo, el aristócrata. Bueno, el Manuel Rodríguez del pueblo es del pueblo. Entonces, eran multiculturales. Los lautanos, no tenemos idea, es impensable una cosa así, es impensable. Pero, evidentemente, dicen aquí hay un joven, como nosotros, en esa época, un joven como nosotros, decían los compañeros y las compañeras, Lautaro, que luchó contra el opresor, bien, y es un ejemplo de lucha, y nosotros levantamos esta figura. Y la levantan, y está en unos documentos por ahí que se había discutido de un nombre, otro nombre, en fin. Y la expresión que aparece en un documento es y ganó Lautaro. Como un concurso interno. Y ganó Lautaro. ¿Cierto? Tenía evidentemente todas las señas este Lautaro que podía identificar a una joven o un joven de los 80. O sea, había ahí todo un proceso de construcción. Pero este proceso de construcción también está no solo en una esfera internacional, ¿no?, que hoy día se dice la Guerra Fría, como si la Guerra Fría no tuviera nada que ver con la lucha de los pueblos, ni las contradicciones internas al interior de cada país o territorio, digamos, ¿no? Bueno, está, usemos la expresión común, la Guerra Fría, estaba la lucha de los pueblos, pero también estaban las luchas internas. Digamos, la izquierda tenía diversas, amplísimas, ¿cierto?, alternativas.
de enfrentamiento con la dictadura, digamos. Unos decían que se vaya la dictadura, que se canse la dictadura o derroquemos la dictadura. ¿Había diferencia? Evidentemente, ¿no? No era lo mismo decirle, te voy a derrocar, espérate nomás, que decirle, bueno, ¿cuándo te vas a ir? No es lo mismo. Bueno, y la organización apuesta, pero no solamente apuesta a una estrategia que piensa, sueña el derrocamiento con combinadas formas de lucha. El Lautaro en alguna parte escribe, como tampoco lo hicieron otras organizaciones chilenas, nosotros solitos vamos a derrocar con nuestro ejército, en fin, aquí a todos los milicos, los marinos, los pacos, etc. Es una cosa loca, era no entender la complejidad política de la situación. Es decir, cómo se iba generando una situación política que movilizara a los sectores populares, que produjera al interior del bloque en el poder una fisura, un cuestionamiento, ¿no es cierto?, un ablandamiento, etcétera, que permitiera generar escenarios donde la confluencia de varios actores, ¿cierto?, no solo una vanguardia súper ilustrada, súper poderosa, sino que varios actores, ¿no?, lograran construir un programa, digamos, de transformación, ¿no?, un bloque transformador, un bloque popular revolucionario. Bueno, en ese escenario de divergencias que son políticas normales, ¿no?, por supuesto habían fantasmas que se construían. Yo coloco por ahí una declaración que es casi como muy personal, pero es histórica también. Y es que el año 83, ¿no?, en Playa Ancha, que es un sector de Valparaíso, se produce una coordinación y sacamos, contra toda autorización y a propósito de todo, digamos, sin permiso, digamos, una declaración, ¿cierto?, de la juventud comunista, que recién estábamos formando la juventud de Miguel Enrique, todavía no se sabía si se iba a hacer el nombre todavía. Entonces, y con el Lautaro, ¿ya? Oh, pero fue tremendo, porque los Lautaros eran, pero como decías tú, anatema, esa era la palabra. Entonces ahí nos llamaron a retarnos porque nos habíamos juntado, digamos, con esto que era peligroso, ¿no? Era raro, ¿no? Porque los lugares eran lo desagrado, digamos, esta parroquia de los miristas, ¿no es cierto?, esta población es de los comunistas, en fin, este sindicato de los socios. El Lautaro no le había tocado nada, ¿ya? No había, digamos, repartija para el Lautaro. Y entonces, ¿qué hacen los Lautaros? Bueno, ejercen su política, ¿no?, y van a tomarse todo, y empiezan a aparecer, ¿cierto?, por distintos lugares, ¿no? Y comienza a darse cuenta, ¿no?, una izquierda que no los conocía, de la vitalidad, de la potencia, de la fuerza, del arrojo, digamos, de estas militantes y estos militantes revolucionarios. Pero hay una tensión allí, ¿cierto?, una tensión que es fuerte, pero que tampoco es tan extraña. Si uno mira otras experiencias latinoamericanas, es lo mismo, ¿no? O sea, Pajarito Nuevo tiene que, digamos, pagar ahí en la aduana el ingreso. Había fenómenos culturales de la política chilena, en fin, que hacían incomprensible para una generación que era esto del Lautaro. Para otros no, particularmente para los jóvenes, ¿no? Eran gente como ellos, jóvenes como ellos, y había un lenguaje común, y había además un llamamiento a ciertas prácticas de la vivencia cotidiana que no estaban, ¿cierto?, en la política tradicional. Primero, la simple convocatoria a vivir en el aquí y en el ahora, que a una persona que en ese tiempo tenía 30 años, no sé, le podía parecer media terapéutica, digamos, para Lautaro era política, ¿no? El llamado, ¿no?, a vivir el sexo nuestro, que para un militante ya joven tirando para adulto en la época le podía parecer medio cochino, eso como tan metido en la vida sexual de la gente. Bueno, pues a los jóvenes les parecía que así era también, digamos. Y por lo tanto, en el plano del lenguaje, en el plano de la estética, ¿no es cierto?, en el plano del vínculo de la vida cotidiana con la política, había una cuestión muy llamativa que sin duda hoy día a lo mejor puede no parecer transversal, hoy día, pero ha corrido harta agua debajo del puente. Pero en ese momento era, por supuesto, una clave de interpretación de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces se produce esta emergencia en un escenario internacional y nacional, por supuesto, favorable, ¿no?, a la transformación, los sueños, pero también en un escenario que tiene sus tradiciones y que va a provocar, por lo tanto, algunas tensiones importantes con los otros, digamos, con las otras compañeras y compañeros de la izquierda.
Sin embargo, la imagen que ha prevalecido es una imagen difusa, estereotipada, patologizada. Esto es muy interesante, porque no hay una construcción patológica del resto de la izquierda en Chile. Las organizaciones revolucionarias en Chile, para la prensa burguesa, ¿no?, o para el enemigo, en fin, de aquellos revolucionarios, son extremistas, están en un extremo, ¿cierto? En cambio, esta organización era gente loca, eran terroristas, tempranamente se usaba el concepto en este caso, ¿no?, delincuentes, terroristas. Hay un fallo que yo lo encontré, es precioso pero terrible, obviamente, cuando el ministro Dreise, en un fallo de la Corte de Apelación de Santiago, dice rotos, gente diabólica y sensual. Es una organización compuesta por gente diabólica y sensual, rotos de baja estofa. Es como una cosa así del siglo XVIII, no sé. Sí, todos juntos, ¿cierto? Todos juntos, una organización, ¿ya? Esa era como una secta del amor libre, ¿qué era? Entonces era una organización, ¿no es cierto?, diabólica y sensual, claro, compuesta por rotos de baja estofa. Obviamente, si usted hubiera leído eso, imagínense, están en sus años más mozos todos, no tenemos años mozos, uno quiere ser de la organización, ser roto de estofa, ¿no? Imagínense ser diabólico y sensual, ¿eh? Bueno, es una cosa, ¿cierto? Claro, y escuchar rock, claro. Es una cosa, digamos, interesante, ¿no es cierto?, atractiva estéticamente, pero hay un evidente allí, ¿cierto?, discursividad, una práctica y un proyecto político, digamos. No voy a hablar aquí porque tienen que buscar el libro, pero hemos, ¿cierto?, recuperado, por ejemplo, hay una política agraria, ¿cierto?, hay una política económica, hay una definición de lo que es Chile como un país ubicado en las relaciones internacionales de la centro-periferia, digamos. O sea, hay unas lecturas que están allí, que son las lecturas, evidentemente, que hoy día uno tiene que tomar el curso 1, 2, 3, digamos, para entender las relaciones centro-periféricas, ¿ya? Entonces, ¿pero qué era eso? Bueno, ocurre que hemos tenido una despolitización de la sociedad. Han habido cambios en los mapas culturales, ¿cierto? Como hacía Lechner, unos cambios, y por lo tanto habían cosas que estaban en boca de todos, por crear una expresión, digamos, común, ¿no? Bueno, y en boca de todos estaba la expresión imperialismo, en boca de todos. Y la expresión imperialismo implicaba una definición del imperialismo, bueno, aquí está el centro, ahí está la periferia, y cómo son estas relaciones. O sea, había una cognición, ¿no es cierto?, de la forma de ser del capitalismo en el tercer mundo y en nuestro país, que hacía que la gente se ubicara en ciertos lugares, ¿no? Entonces no era cosa de llegar y llorar por la reina, ¿no? No era así, ¿sí? Ha cambiado, ¿cierto? Evidentemente la sociedad, los imaginarios han cambiado y el Mapu Lautara se ubica en un momento en que la contradicción de la sociedad está muy arriba de la mesa y está evidente, pero los caminos para salir, para resolver esa contradicción, son caminos que demandan trabajo, son caminos que demandan esfuerzo y son caminos que tienen costos históricos y personales, biográficos, y asumen entonces esos costos y transitan, ¿no?, de la dictadura hasta los primeros años de la transición pactada, pagando, ¿cierto?, ese costo muy dramáticamente. Y por lo tanto, a mí me parecía que había que destacar y contar y compartir todo ese enloquecimiento de los pueblos y su forma de verlo y de entenderlo. También me pareció que es muy justo para la construcción de unas memorias que siempre se están disputando, muy justo también hablar de esa aventura y de ese costo, ¿no?, de lo que cuesta en la vida aspirar, digamos, a cuestiones que no tienen que ver solo con la propia individual satisfacción, sino que con el compartir, ¿no?, la solución de problemas socialmente, culturalmente, económicamente compartidos. Y eso está dramáticamente expresado, por supuesto, no solo en el caso de Lautaro, sino que en toda una generación, pero bueno, es lo que alcancé a hacer. Haremos. Y lo otro, yo creo que a propósito de las memorias, digamos, que era muy
desafiante, digamos, a Loreto con su intervención, yo intenté también generar un espacio de diálogo con las memorias actuales. O sea, cómo las memorias actuales no se revisitan a sí mismas en sus propias experiencias de lucha. No solo, digamos, la lucha de los compañeros y de los compañeros, digamos, operativos, ¿no es cierto? Que uno puede decir, el Lautaro es, qué sé yo, una cosa operativa, como una película, digamos, de espía y comando, digamos. No, es gente común y corriente histórica, que vive la historia como nosotros, y que estuvo en organizaciones sociales, y que hizo cultura, y que se peleó con el de allá y se aplicó con el de acá, como lo hacemos todos nosotros en la política y en la vida, ¿no? Y por lo tanto me parece que es importante también rescatar esta expresión, ¿cierto? Que permita dialogar con nuestras memorias actuales. Entonces, colaborar a la construcción de un mapa político de nuestra historia reciente, de clave de interpretación de nuestra historia reciente también a través de esta experiencia, ser justo y dialogar con una experiencia que merece ser contada, pero también ayudar a pensar el aquí y ahora, ¿no? Cómo hay ciertas metáforas de la historia inmediata que sabemos que no es lo mismo, no se repite, digamos, pero que tienen bastantes similitudes. O sea, la apuesta de un pueblo, ¿no? Los caminos que se toman, los escenarios que se amoldan para la continuidad, a pesar de que las fuerzas del cambio aspiran al cambio, digamos. Es una tragedia histórica, entonces, ¿no? No lo cuento en tono de tragedia porque nos deprimiríamos, pero eso está allí, ¿no? O sea, apostamos y en nuestra apuesta y en nuestra puesta, ¿no es cierto?, de energía, de vida, las cosas salieron por otro lado. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a ocurrir aquello? Bueno, intentamos también dar luces al respecto de eso. Así que bueno, reitero la invitación que afortunadamente todos han hecho a leer el libro y a compartir con estas historias. Muchas gracias.